Bueno, enseguida vamos a retomar con Mauricio Cartún, con Gonzalo Heredia, con nuestros invitados, los escritores Francisco Moulia y María Teresa Andrueto. Pero ahora estamos con István. Bienvenido. Gracias por invitarme, Mirta. Un placer estar con vos de nuevo. István, vos primero fuiste ilustrador, esencialmente, y ahora sos ilustrador y también escritor. Sí, siempre escribí, pero mis primeros libros fueron ilustrando textos de otros autores. Claro. Me pregunto si las ilustraciones a veces están desaprovechadas, o sea, si no se hace lectura de las ilustraciones. Muchas veces pasa, y aunque en los últimos tiempos es muy promisorio que en la escuela, en distintas instituciones, en las bibliotecas, en la familia misma, empieza a reconocerse el valor y el poder de la ilustración como lectura, porque Claro. funciona en sincronía con el texto y pueden leerse montones de cosas en las ilustraciones. Claro, en sincronía, a veces complementan. En complemento, en sincronía, en apuntalamiento, se retroalimentan. En el libro álbumes, que es el libro en donde texto e imagen dialogan de manera simultánea para construir la lectura, son absolutamente sustanciales. O sea, ¿Cuál es sería un necesario. ejemplo de libro álbum de los que hay acá? Un ejemplo de libro álbum de los que hay acá, bueno, creo que en realidad todos. El más nuevito que tengo, que es Obvio, en donde la investigación fue a partir de pensar qué es lo obvio y qué no dentro del diálogo texto-imagen. Entonces... ¿Y qué no es obvio? Y es que no es obvio que, por ejemplo, como puede verse desde la tapa misma, un pez resulta ser un ojo y a la vez un sol, y ese pez está en el mar, pero si es un sol está en el cielo, entonces nada termina resultando obvio. Pero entonces lo que nos estás diciendo es que es importante detener la mirada en esa ilustración. Exactamente. Y descubrirla y descubrir todas sus capas. Exactamente. Sí, esa es el punto que trato de poner en un libro así, en todos mis libros, pero en este creo que quise ir directamente al grano de que nada es obvio, ¿no? Por eso, además, el título ese tan provocador. Nada es obvio, y si uno atiende a la imagen, va a descubrir que muchas veces se perdió algo en la primera mirada y el ojo vuelve sobre esa imagen. Y eso termina siendo muy interesante y es muy lúdico aparte. Bien, voy a compartir con vos y con todos ustedes un libro de fotos, de fotografías de escenas de lectura del fotógrafo húngaro André Kertész, y me parece que podemos pensar, a lo mejor lo que están mirando también son ilustraciones. Bueno, se lee en lugares insólitos, en tiempos robados, en compañía, en soledad. ¿Seguís de cerca a tus lectores? Sí, realmente sí, porque viajo mucho, me invitan mucho, tanto a ferias, a escuelas, a distintas instituciones, a hacer presentaciones. Me gusta mucho presentar mis libros. Soy muy performántico, si existe la palabra, para presentar mis libros, y como son objetos, como son espacios de juego para mí,
Entonces, circulo mucho con ellos y veo cómo interactúan mis libros con el público, y de muy diversas edades, además, ¿eh? ¿Y hay alguna pregunta de algún maestro, de algún adulto que te haya parecido especialmente interesante, te haya sorprendido? Siempre hay preguntas múltiples, y generalmente con el tema de los libros ilustrados las preguntas rondan por el lado de si los chicos acceden por ahí a toda la información que una imagen conlleva, porque generalmente uno también habla de eso y pasa en limpio un montón de cosas. El adulto descubre que hay un montón de información que por ahí se había perdido y dice, ¿y el chico llegará? Y el chico es el que llega más rápido. Sí, o cada uno descubre otra información, exactamente, ¿no? Exactamente. La otra cosa que me parece importante para los maestros y para los padres es entender que hay aproximaciones, que los libros admiten la relectura y en esa relectura hay nuevos descubrimientos. Totalmente. Bueno, vos andás preparando un libro objeto y vamos a compartir el descubrimiento que hizo de la lectura Gonzalo Heredia. El tiempo me enseñó que con los años... Mi acercamiento a la lectura se produjo de forma buscada. Yo la verdad me considero autodidacta. En mi familia no hay nadie académico, digamos, no hay nadie que se haya recibido, ni siquiera terminado el colegio primario, ni el secundario. Mis padres son de clase media, yo nací en Munro y se produjo por una cuestión de contención, más que nada, de buscar un mundo más allá de lo que me contaban mis padres o de lo que me enseñaron. Entonces, el hecho de abrir un libro para mí representó eso siempre, poder estar en un lugar en el cual no era mi realidad. Empecé leyendo de chico, a los 13, 14 años, por accidente, El túnel de Sábato, y a partir de ahí empezó a generarse en mí una adicción, porque empecé a sentir lo que hace la literatura en uno, cuando se hace adicción, cuando los personajes te hablan dentro de la cabeza, cuando siguen estando, más allá de que haya cerrado el libro, siguen estando en vos. Hoy me considero una persona en la cual conoce muchos escritores de motus propio, escritores me fueron hablando de otros escritores y así se formó una familia literaria, como habla Abelardo Castillo. Tengo mi familia literaria construida, tengo una biblioteca la cual construí solo, que fui comprando y revolviendo en la calle Corrientes, en distintas librerías, que fui coleccionando títulos, algunos clásicos, algunos no tan conocidos. Empecé con el policial negro, que me gusta, Sue Grafton o Indira Hudson, o sea, un policial Mankell, mucho más clásico. Después fui mutando un poco a la literatura contemporánea argentina, que la tenía más al alcance de la mano. Pablo Ramos, bueno, Abelardo, quizás un poco más anterior, Fauwillard. Y así empecé a armar mi familia, mis libros. Bueno, no siempre los actores tienen oportunidad de mostrar otras facetas que, más allá de los personajes que interpretan y por los cuales los conocemos, ¿no? Qué valioso este acercamiento personal de Gonzalo Heredia. Buscar mundos, me parece que de eso se trata y vamos a retomar esto después. El libro objeto, ¿por qué? El libro objeto porque todo libro es un espacio de lectura. Y entonces muchas veces, quizás como lectores, nos olvidamos que estamos ante un cuerpo. Somos un cuerpo que estamos ante otro cuerpo, libro. ¿Por qué? Bueno, está convencionalizada cierta forma de libro, que es el códice, que es la forma del libro de papel que tenemos usualmente. Pero puede haber otras formas. Pero hay otras formas posibles de encontrarle sentido al soporte libro. Claro, que se hacen más lúdicas. ¿Y esta cómo es? ¿Y esta cómo es? ¿Esta cómo es? Por ejemplo. Esta es en forma absolutamente infinita, porque nunca, jamás termina. ¿Y cómo empieza? Y empieza así, armando primero
la banda, que es una banda de Moebius, que es un objeto fascinante de la matemática, y dice, detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz. Que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz. Que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz. Que era tan pero tan larga que cada vez que se daba vuelta. Como le digo a los chicos, son historias que pueden empezar a leerlas en el jardincito y terminar de leerlas en el geriátrico. Bueno, o como dice María Inés Bogomolny, desde la cuna hasta las canas. Exactamente. István, ilustrador, escritor, animador, me parece también, te incorporás con nosotros en el próximo bloque. Bueno, muchas gracias. Enseguida volvemos entonces.